periodista que le ha dado seguimiento a todo este caso, el de Rosario Robles, y de hecho gracias a la que sabemos lo que fue la estafa maestra, es Nayeli Roldán, periodista, investigador en Animal Político, a quien como siempre le agradecemos mucho su tiempo y su generosidad para compartirnos su periodismo. Bienvenida y gracias, Nayeli, nuevamente. Buena tarde. Muchísimas gracias a ti, Luisa, por el espacio. Buena tarde. Al contrario, bienvenida. Pues Nayeli, de lo que se trataron estas audiencias ya ni siquiera es de la acusación per se contra Rosario Robles, sino más bien de la medida cautelar, tal cual, ¿no? Sobre la prisión ahorita preventiva, el intento de cambio a prisión domiciliaria. ¿Podemos hacer una recapitulación? Porque a pesar de que no era un delito originalmente, que digamos en los códigos necesitara la prisión preventiva, se le otorgó esta medida? ¿Con base en qué? Y después, ¿qué ha pasado hasta lo que vimos ayer? Claro, Luisa. Bueno, pues hay que recordar lo que ocurrió en la audiencia del 13 de agosto de 2019, donde Rosario Robles sería enterada de los delitos por los que se le acusaba, que básicamente fue ejercicio indebido del servicio público. ¿Esto qué significa? Básicamente son omisiones, es decir, que no le había avisado a su superior inmediato las presuntas irregularidades que estaban ocurriendo en su dependencia, en ese caso Sedesol. En esa audiencia ella aseguró que sí le había dicho a su superior, que en este caso era el presidente Enrique Peña Nieto, que había incluso informado al titular que la sucedió, a José Antonio Meade, y que ya correspondía a José Antonio Meade también hacer las solventaciones correspondientes. Sin embargo, Luisa, esta audiencia fue presidida por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien consideró que la funcionaria tenía un riesgo de fuga, aunque la defensa de Rosario Robles argumentaba que no había riesgo de fuga, que ella misma regresó de Costa Rica, se encontraba en el extranjero cuando fue notificada de esta audiencia. Ella regresó al país para presentarse justamente al juzgado. Sin embargo, en aquella audiencia, Luisa, la Fiscalía presentó un informe del órgano de inteligencia de la Fiscalía General de la República, donde decía que Rosario Robles había hecho un trámite de una licencia de conducir con un domicilio distinto al que había registrado como su domicilio particular, digamos, como la dirección para recibir notificaciones, y por lo tanto esto significaba, decía la Fiscalía, una discrepancia, una mentira incluso, y que no había certeza de dónde estaría Rosario Robles. Y por lo tanto, en ese momento solicitaron como medida cautelar pues la prisión preventiva. El juez le dio la razón a la Fiscalía, dijo que efectivamente este informe de CENAPI, donde se sentaba la discrepancia, era motivo suficiente para que Rosario permaneciera en prisión porque podía darse la fuga. También que había una contradicción en su defensa porque primero dijeron que el motivo del viaje al extranjero de Rosario era por vacaciones y luego que había sido por un foro, entonces que esa discrepancia también era elemento fundamental. A partir de entonces, Luisa, ha venido ocurriendo una serie de procesos judiciales que Rosario Robles ha ido ganando. El más reciente, digamos, fue de un tribunal colegiado donde le da la razón, donde advierte incluso que se han violado sus derechos, que se violó la Constitución al establecer esta medida preventiva, digamos, esta prisión oficiosa, que es la medida más grave prevista en el Código Penal. Solamente para casos excepcionales, solamente para aquellos donde efectivamente se demuestre, pues en este caso, un riesgo de fuga. Y además, Luisa, el delito por el que se le acusó, que es el ejercicio indebido del ejercicio público, tampoco meritaba prisión preventiva, no estaba previsto en el catálogo, digamos, de este delito. Que ella permaneciera en prisión en su proceso. Aún así, el día de ayer, el juez Alejandro Villar Ceballos determinó o nuevamente consideró estos elementos de la presunta contradicción de su motivo de viaje, el informe del CENAPI y también que sus abogados habían dicho que no tenían este documento del informe del CENAPI, que realmente sí lo tenían, motivos suficientes para que ella continuara en prisión. Y por lo tanto, pues no ocurrió este escenario que sí se preveía que ella pudiera continuar este proceso judicial pues desde su casa con otras medidas,
como un brazalete, prisión domiciliaria, obviamente, y entonces, por lo tanto, ella continuará en prisión. Y aquí, Luisa, si me permites, creo que vale la pena diferenciar ciertas cosas y sobre todo para que el auditorio lo tenga bastante claro. Una cosa ha sido la investigación periodística que hicimos en Animal Político y en Mexicanos contra la Corrupción de la Estafa Maestra, donde documentamos la existencia de un sistema de corrupción a través del cual se desviaron recursos públicos provenientes o que eran, digamos, de diferentes dependencias de gobierno, 11 dependencias de gobierno que utilizaron o hicieron convenios con 8 universidades públicas. Estas, a su vez, subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasmas, 186 compañías, y que, por lo tanto, el dinero público pues, fue desviado, desapareció simplemente. Sin embargo, en este caso, Luisa, a Rosario Robles ni siquiera se le está acusando de desvío. Es más, la Fiscalía no está investigando qué pasó con ese dinero y tampoco está investigando al resto de participantes, de funcionarios públicos y de empresas que participaron en todo esto. La única exsecretaria de Estado que está afrontando un proceso judicial y ni siquiera necesariamente por el desvío de recursos es Rosario Robles. Sin embargo, lo que insistimos es que a final de cuentas se necesita un debido proceso, no solo para ella, sino para cualquiera que enfrente una acusación judicial. En este caso, digamos, a ella ni siquiera se le ha juzgado, no ha empezado un juicio, mucho menos ha sido sentenciada. Y lo que dice justamente su hija, lo que escuchamos hace un momento, lo que piden es pues solamente que se asegure, digamos, el debido proceso en este caso y que, pues, de ser posible, que ella pueda seguir este proceso. No significaría, si ella va a su casa, no significaría que le están eximiendo o perdonando o diciendo que es inocente, como tampoco significa que si ella está en la cárcel, la autoridad esté diciendo que es responsable. Eso todavía no se llega a ese punto siquiera, a poder comprobar o refutar si es responsable o no del delito por el que se le acusa, sino simplemente mientras se llega a esa resolución, a esa conclusión, ella está en prisión, pero hay que tener muy claro que la prisión no significa responsabilidad en este momento. Tenemos 2 minutitos, pero justo no quiero dejar de preguntarte por todo esto que pones sobre la mesa. Se ha hecho mucho la comparación entre el caso, por ejemplo, contra Rosario Robles y contra Emilio Lozoya, pero hay una diferencia, digo, evidentemente hay una diferencia gigante de trato, pero también hay una diferencia en la figura a la que se han acogido. Rosario Robles, hasta donde entiendo, no ha ni siquiera negociado un criterio de oportunidad, como si Emilio Lozoya. Te preguntaría primero por esto y rapidísimo te sumo otra, porque nos dices, precisabas los delitos por los que se le persigue. Hay otra orden de aprehensión que fue girada por un juez del Estado de México, estoy buscando la fecha, ahorita te la confirmo, pero meses después, ¿no? El 6 de noviembre. Y esa sí es por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Eso sí ameritaría prisión preventiva obligatoria. Sin embargo, dice su abogado que ni siquiera se les ha notificado. Es decir, este no es un proceso abierto. Te cedo vos para que nos cuentes, si puedes brevemente, porque nos va a entrar un corte. Sí. Sí, claro, exacto. Oficialmente, digamos, su defensa no lo sabe. De hecho, ayer era parte de lo que temía tanto los familiares de Rosario, en que probablemente le quitaban esta prisión preventiva, pero probablemente le hacían válida esta orden de aprehensión por delincuencia organizada, que eso sí amerita prisión preventiva. Este es un punto importante porque al final eso es parte del debido proceso justamente. Si ella está siendo acusada de eso, también tendría que haber sido notificada y que hasta este momento pues no ha ocurrido. Y lo que mencionabas de Lozoya también, Luisa, me parece un punto importantísimo porque él fue extraditado, trasladado a esclarecer pues, los esquemas de corrupción que ocurrieron tanto en Pemex como en Odebrecht, de los que él está siendo acusado. Sin embargo, hasta este momento tampoco hay
pruebas reales o concretas, digamos, que sustenten lo que él declaró y que también fue filtrado a todos los medios de comunicación y que todos conocemos. Esto tampoco se ha comprobado, digamos, y sin embargo, él sí tiene solamente un brazalete y bueno, pues hace un par de semanas que lo vimos cenando en el Hunan, ¿no? En un restaurante bastante lujoso, y Rosario, en cambio, pues tiene esta otra consideración que, insisto, pues ya hay jueces y magistrados que han dicho que esta medida pues es excesiva y aún así, pues ahí continúa. Nayeli, pues como siempre, muchísimas gracias por compartirnos tu periodismo y tu análisis de esta situación. Si te parece, seguimos en contacto. Parece que esto va para largo y te seguimos leyendo en Animal Político. Muchísimas gracias, Luisa. Buenas tardes al auditorio. Igualmente, buenas tardes. Fue Nayeli Roldán. Puede usted leerla en Animal Político. Sobre el caso precisamente de este exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, también habló esta mañana el presidente